Buen día a todos, queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir esta preciosa suculenta que es una sedum burrito o también llamado cola de burro. La verdad es que es una manera muy fácil de hacerlo y aquí ya tengo un esqueje. Te lleva un poco más de este gladiolos que no me deja. Tiene un poco más de un mes que lo coloqué y ahí estamos. Es fácil de propagar. Entonces ahorita me voy a preparar y les voy a mostrar qué procedimiento vamos a hacer. Lo que hice fue que corté eh, este tallo. La manera de reproducirla es a través de semillas, esqueje de tallo y por hojas. Yo ahorita no tengo semillas, cuando las tenga pues les voy a mostrar cuál es el procedimiento. Con respecto a las hojas, pues es un proceso que es bastante, podría decirse hasta complicado. Un proceso que tarda bastante tiempo, entonces lo mejor es hacerlo por esqueje de tallo. Yo corté este tallo y le quité todas las hojitas que están aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a agregar dos enraizantes. El primero, vamos a colocar aquí, es saliva humana, mi saliva en este caso, porque es un fungicida y enraizante natural. Y canela en polvo, que es también un fungicida y enraizante natural. Entonces lo vamos a tener aquí. Bueno, aquí vamos a hacer dos cuestiones. Lo primero que podríamos hacer es este corte. Lo que haríamos sería esperar que seque. Esperamos que seque. Luego le agregamos un poco de canela y lo colocamos en el sustrato que está seco. Y en ese proceso regaríamos el sustrato. Pero yo lo voy a hacer de otra manera. Lo que vamos a hacer, o lo que con respecto a este que está aquí, lo que hice fue esta manera. Le añadí la saliva, la canela, lo dejé aquí y lo voy a tener en semisombra aproximadamente unas 2 semanas en semisombra. Y pasado ese tiempo empezamos a regar de poco a poco en la maceta. Después posiblemente unas 2 semanas o poco a poco iríamos a exponerlo al sol, o si le vamos a colocar al sol directo, o lo que haríamos es de que lo expondríamos al sol de la mañana. Eso va a depender de qué es lo que vamos a querer hacer. Y ya el riego sería hasta que esté completamente seco el sustrato. Aquí está. El esqueje en este caso lo vamos a colocar en una maceta que no sea demasiado grande. Este por el momento está bien, que es donde hice este mismo procedimiento, hice con este. Porque si la maceta es demasiado grande, la planta se va a estresar porque no puede abarcar ese espacio y le va a afectar. Pero les voy a enseñar ahora algo que sucedió en la maceta de donde saqué estos esquejes. Quería mostrarles en algún momento donde yo manipulé la maceta, se han de haber caído estas dos hojitas y no me había dado cuenta que ya traen hojitas. Obviamente no tengo el dato de cuánto tiempo llevaron para que llegara a este punto, pero miren qué cosa tan hermosa. Vamos a ver si puedo sacarlas para mostrárselas.
Vean, qué cosa tan linda. Y ahí tiene la raíz. Ahí está la raicita. La raicita. Como les dije, realmente no sé exactamente el tiempo que se llevó, pero bueno, entonces así está esta otra. Entonces es una manera bastante fácil. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si Él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego, amigos.